Sean todos muy bienvenidos en este día. Dios les bendiga grandemente. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de hoy. Vamos a comenzar con la palabra de Dios y hoy un tema bastante para este tiempo. Y el tema que hoy estaremos hablando, les doy, iniciando el servicio, les doy el título del mensaje que vamos a estar hablando. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo vencer el afán y la ansiedad. Cómo vencer el afán y la ansiedad. Así es que vamos a tratar, porque son cosas que ninguno estamos exentos de estas emociones, de estas situaciones. Y en medio de los tiempos caóticos que estamos nosotros viviendo, tiempos muy difíciles, en medio de esto necesitamos aprender sobre cuestiones que afectan la vida del ser humano y cómo la palabra de Dios nos enseña sobre esta clase de emociones, cómo Dios nos advierte y cómo Dios también nos instruye para que podamos salir victoriosos. El afán es algo que puede meter en problemas muy grandes y la ansiedad es algo que puede generar enfermedades, errores muy grandes también. Así es que son dos cosas que tenemos que aprender nosotros a tratar, a trabajar. Y bueno, para eso entonces la palabra de Dios nos da siempre el consejo correcto. Vamos entonces a orar, nos ponemos en las manos del Señor y empezamos entonces este servicio todos juntos. Padre, te damos honra y honor, Señor Dios Todopoderoso, y queremos exaltarte, Dios mío. Poner delante de ti, Señor, nuestras vidas enteramente a tu servicio y disposición, y rogar, Señor, que hoy tu Espíritu Santo trate con nosotros, que hoy tu Espíritu Santo abra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, que nos des oídos para oír tu palabra, Señor, y la humildad, Señor, para reconocer también nuestras faltas y errores, y que impartas toda esta sabiduría en nuestro corazón, Dios, en nuestro espíritu, porque no estamos exentos del afán, de la ansiedad, Señor, y hemos cometido errores, Dios mío, grandes. Yo los he cometido por ser víctima, Señor, del afán, por dejar que la ansiedad, Señor, me gane en diferentes momentos. Por eso nos ponemos delante de ti. Háblanos, Padre precioso, te necesitamos. En tus manos estamos y yo te ruego, Espíritu Santo, haz como quieras, porque este tiempo es tuyo, Señor, es tuyo. Glorifícate y toca las vidas, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, queremos una palabra del cielo. No queremos la sabiduría de un hombre, no queremos el conocimiento humano. Queremos, Señor, la instrucción celestial. Queremos, Señor, la inspiración divina. Queremos que tu Espíritu hoy nos hable a nosotros. Que esta palabra se predique con poder, Señor, y que caiga en los corazones correctos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Muy bien. El afán y la ansiedad. Tenemos que definir que pues son sentimientos, son emociones, son situaciones internas, son cosas que están dentro de nosotros. Y a través de la palabra de Dios vamos nosotros hoy a encontrar definiciones y vamos a ver qué sucede cuando somos víctimas del afán y de la ansiedad y qué consejos nos da Dios para poder salir bien de todas estas cosas. Quisiera comenzar con definiciones de lo que es el afán y de lo que es la ansiedad. Definiciones básicas de diccionario. Esto es lo que encontramos en cuanto al afán. Dice, la palabra afán es un término que usamos para indicar el deseo ferviente que alguien experimenta con respecto a algo o a alguien. Repito, la palabra afán es un término que usamos para indicar el deseo ferviente que alguien experimenta con respecto a alguien o algo. Es un esfuerzo o empeño, es un deseo intenso o aspiración de algo en cuanto a tener afán de o afán por. Dice, también se encuentra el afán por entender,
por conocer, por mejorar, por corregir. Afán también se define como apuro, aprieto o necesidad extrema. También se define como prisa, diligencia o premura. También se define como trabajo o esfuerzo. Todo esto en cuanto al afán. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Porque son como hermanitos o hermanitas. El afán y la ansiedad son hermanitos. Cuando estamos afanados por algo, cuando estamos nosotros apurados por algo, cuando estamos perturbados, comienza a generarse estos sentimientos, comienza a generarse la ansiedad, la preocupación, la angustia, el desespero, y entran toda una clase de sentimientos ya dañinos y destructivos, como la depresión, los malos pensamientos, la soledad, la tristeza, los pensamientos de desánimo, de derrota, de huir y en el peor de los casos de muerte. Espíritus de suicidio también entran cuando no se logran corregir estos dos enemigos del cristiano, el afán y la ansiedad. Ya definimos el primero, vamos a definir el segundo. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad se puede definir como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Factores activadores o desencadenantes de la ansiedad. Encontramos que se puede activar el estado de ansiedad por situaciones o acontecimientos que son vívidos como desbordantes de nuestros recursos. En otras palabras, acontecimientos que van más allá de nuestra capacidad de control o dominio, cuando algo se sale de las manos o del curso normal. También se puede activar mediante acontecimientos vitales de consecuencias graves o que exigen importantes esfuerzos. Acontecimientos vitales de consecuencias graves o que exigen importantes esfuerzos. Otro factor que puede activar la ansiedad: obstáculos para conseguir logros o que limitan nuestra capacidad para alcanzarlos o mantenerlos. Obstáculos para alcanzar logros o que nos impiden no solo alcanzar los logros, sino mantenerlos. ¿Qué también genera la ansiedad? La mala alimentación, el mal cuidado del cuerpo en el descanso, uso de bebidas alcohólicas, drogas y otra clase de desórdenes físicos. Ahora, es importante también nosotros entender que tanto el afán como la ansiedad son puertas que abren o que dan lugar a otras situaciones que pueden empeorar aún más las cosas. Entonces, dentro de los cuadros de ansiedad nosotros encontramos miedos, temores, pérdida de condiciones o facultades por la propia ansiedad, que dificultan el poder afrontar correctamente los problemas. Entonces, fíjese cómo la ansiedad puede llevarnos por el miedo, por el temor, puede llevarnos a perder las condiciones o facultades para entender cómo afrontar correctamente un problema. Soluciones intentadas que resultan contraproducentes. Esto también genera la ansiedad. Soluciones intentadas que resultan contraproducentes. Entonces, cuando la persona por el afán cae en ansiedad, puede llegar a producir él mismo acciones o respuestas a esas situaciones, pero esas respuestas van a ser equivocadas, van a ser erróneas y van a ser contraproducentes. O sea, en otros términos, como un dicho muy conocido lo dice, salió peor o salió más caro el remedio que la enfermedad. Otra situación que tenemos que prestar atención:
la problematización de áreas inicialmente no conflictivas como consecuencia de la propia ansiedad. ¿Qué significa esto? Y perdónenme que estoy hablando en términos un poco en términos médicos, en términos un poco humanos, pero es importante comprender que tanto el afán como la ansiedad nos lleva a nosotros a cometer errores, a tomar actitudes equivocadas. Por tanto, nosotros vamos a encontrar a través de la palabra de Dios instrucciones en las cuales Dios nos pide que salgamos de esta clase de emociones, que podamos nosotros vencer toda esta clase de obstáculos. Entonces, pueden haber conflictos que inicialmente no eran mayores, pero por un cuadro de ansiedad se maximizaron y se desbordaron. Entonces, por eso nosotros debemos también ser sabios. Tenemos también que nosotros tener paz, calma, confianza en Dios. Y también otros aspectos, afrontamiento insuficiente. Esto puede ser una causa de la ansiedad o una consecuencia de la ansiedad mejor. Afrontamiento insuficiente o erróneo de los problemas. El establecimiento de mecanismos fóbicos, o sea, miedos, traumas. Y bueno, vamos a dejar un poco esta parte de la definición y vamos a entrar en materia en la palabra de Dios. Para yo poderle explicar a usted las consecuencias que traen el afán o la ansiedad cuando un hijo de Dios no logra tener el control de sus emociones, vamos a ver los errores a lo que esto puede conducir. Y para eso, el ejemplo que Dios me daba se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Y vamos a buscar allí el versículo 9. Leeremos del versículo 9 al 12. Recuerde que hoy estamos aprendiendo cómo vencer el afán y la ansiedad, cómo vencerlos. Muy bien. Dice la palabra del Señor, y esta es la historia de un hombre que fue, número uno, escogido por Dios. Eso fue un hombre escogido por Dios, con unas características y con unas cualidades que Dios vio en él y que lo hizo a él digno para que Dios mirara su vida y lo levantara en un servicio importante para Dios. Entonces es un hombre escogido para Dios. Pero vamos a ver cómo después de esa escogencia, porque Dios hace una parte, pero nosotros debemos hacer otra parte. No existe realmente una relación con Dios a menos que ambas partes estén interactuando. Dios pone y establece todo lo que nosotros necesitamos para llegar a Él, para caminar con Él, para vencer en esta tierra. Él pone las promesas, Él pone su Espíritu Santo, Él pone el perdón, Él pone todos los recursos. Dios capacita, no solo llama, sino que capacita, pero en nosotros debe hallarse también una disposición, en nosotros debe hallarse también una coherencia, o sea, debemos ser coherentes con el llamado de Dios. En otras palabras, la bendición de Dios está hoy en nuestras manos. De nosotros depende que la bendición de Dios pueda constituirse en algo que perdure y que al final sea satisfactorio, no solo para nosotros, sino para muchas otras personas que pueden ser beneficiadas por lo que Dios nos dio, o en nuestras manos está el también poder desperdiciar lo que Dios nos dio y terminar en que una bendición de Dios se convierta en una maldición para nuestras vidas, no por Dios, sino por nosotros, por nuestras fallas, por nuestros errores.
Entonces, por eso es muy importante que prestemos atención a la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre Saúl, el rey Saúl. Dice el versículo 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Recuerde que Saúl era el rey de Israel. Y David, que había sido ungido, siendo apenas un niño, fue ungido por Dios como rey para reemplazar a Saúl, quien había sido desechado por Dios. Dice, aconteció, versículo 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba. Preste la atención a esa palabra. Saúl desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Vamos a mirar lentamente y con mucho detalle esta situación. Y vamos a poder nosotros hoy definir qué fue lo que hizo que este hombre, Saúl, quien en su momento es rey sobre todo Israel, que en su momento está en la casa que se había preparado para que él fuera rey, con un ejército a su servicio, con servidores. Este hombre, como rey, dice que desvariaba. Este hombre no tenía control de sus emociones. Este hombre era atormentado por un espíritu malo que había venido de parte de Dios. Vamos a ver qué fue lo que hizo que Saúl llegara a este estado. Como un hombre que fue escogido por Dios, que fue no solamente escogido, llamado, que fue ungido, que fue lleno, que fue usado. Este hombre, con todo esto que Dios hizo, ¿cómo llegó a desvariar, a intentar matar a David en 2 ocasiones? En el mismo momento hizo 2 intentos de matar a David con una lanza, y por lo que está diciéndonos la Biblia, no fue como una reacción intempestiva o no. Esto estaba en el corazón de Saúl, y fíjese como la palabra nos dice en el versículo 11, lo que él estaba pensando: enclavaré a David a la pared. O sea, no es un acto como un reflejo lo que está haciendo Saúl. No es producto de una ira momentánea, no. Esto estaba ya guardado en el corazón de David. O sea, fue un sentimiento que fue aumentando y aumentando y aumentando en Saúl en contra de David. Ya estaba en el corazón de Saúl. Estaba en su mente el destruir a David, y aquí él ve la oportunidad y dice: lo voy a atravesar y lo voy a enclavar a la pared. Y lo intenta en 2 ocasiones. Hay algo conocido en el derecho como la ira e intenso dolor. Y es en esos casos en los cuales se da mucho, sobre todo en el área romántica, en el área de las parejas, cuando se descubre una infidelidad. Y la reacción que tiene la pareja que está siendo traicionada es una reacción instintiva, en la cual la persona llega cuando ha cometido el delito por causa de esa reacción intempestiva. A la persona después se le interroga y dice: no sé cómo lo hice, los encontré y no recuerdo segundos, hubo segundos que me quedaron borrados de mi pensamiento, no comprendo lo que yo hice.
Entonces, una reacción de estas, como la ira y el intenso dolor, es algo que se genera a través de el desborde emocional y la pérdida del control, de la compostura, del raciocinio de la persona. Se sale de la razón y se comporta como un animal. Por eso puede llegar a matar, a cometer locuras en medio de la ira, del intenso dolor, porque rompen la barrera de los sentimientos normales de la persona, de lo que la persona puede controlar, y lo lleva a un área de desborde, descontrol total. Pero eso no es lo que está pasando aquí con Saúl. Saúl ya no miraba con buenos ojos, nos lo dice el versículo 9, ya no miraba con buenos ojos a David. Si leyéramos los versículos anteriores, el versículo 8, Saúl estaba sintiendo celos de David, porque el pueblo estaba viendo las victorias grandes de David, apenas siendo un muchachito. Estaban celebrando la derrota del gigante Goliat, del filisteo, y Saúl se llena de envidia, porque David va acumulando y acumulando victorias, porque todo esto surge de que ya Dios no estaba con Saúl, sino que Dios estaba ahora con David. Y fíjese que de los sentimientos que están dentro de Saúl también se encuentra el temor. Tenía temor de David, un temor en cuanto a un miedo de lo que David representaba de amenaza contra su estabilidad, contra su reino, contra su posición. Entonces todo esto surge también de un corazón orgulloso, de un corazón engreído, de un corazón egoísta que solo piensa en sí mismo, egocéntrico. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Saúl cayera en este estado? Bueno, yo voy a darle una lista de versículos para que usted los pueda leer con calma y pueda encontrar cuál fue el proceso de lo que Dios hizo y de cómo la irresponsabilidad de Saúl lo llevó a este estado terrible, deplorable, que como rey por envidia, por celos, quiera matar a David, quien había sido ya ungido por Dios. Entonces, en 1 de Samuel 9, versículos 15 al 17, la Escritura nos dice de cómo Dios habló al profeta Samuel y le dijo: yo te voy a mostrar a quién tienes que poner como rey. Y cuando ve a Saúl le dice: ese es, úngelo como príncipe sobre mi pueblo. En el versículo, capítulo 1, versículo 10, capítulo 10, perdón. En el capítulo 10, versículo 2, es ungido con aceite por el profeta. Saúl es ungido como rey por el profeta. En el versículo 9 de ese mismo capítulo, Saúl es lleno del Espíritu Santo. Y ese versículo me gustaría mucho que lo pudiéramos leer. Saúl es lleno del Espíritu Santo. Dice 1 de Samuel capítulo 10, versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, hablando de Saúl, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Entonces dése cuenta como no solamente Dios lo escoge, lo llama, lo unge, sino que lo llena de poder. Lo llenó del poder del Espíritu Santo y tuvo una manifestación sobrenatural en la cual él está profetizando con los profetas de Dios. Una expresión de un don, el don de la profecía, que sigue siendo dado hoy en día a la iglesia de Jesucristo. Esto en el Antiguo Testamento le sucede a Saúl. Pero también dice la Escritura en el versículo 9 que Dios le cambió el corazón. Y como si Dios le cambió el corazón, como si Dios lo escogió,
cómo este hombre que profetiza porque el Espíritu Santo viene sobre él, no solamente eso, en el capítulo 11, versículo 6, dice la Escritura que el Espíritu Santo vino con poder sobre Saúl, y Saúl fue utilizado para una gran victoria del pueblo de Israel contra los amonitas que los tenían atormentados. El Espíritu Santo vino con poder, como venía sobre jueces antes de él, como vino sobre Sansón en diferentes oportunidades, y su fuerza era sobrenatural. De esa manera el Espíritu Santo vino sobre Saúl. ¿Cómo él pudo terminar en esta condición? Descompuesto mentalmente, desvariando, o sea, perdiendo el control de su mente, de su comportamiento, y realmente en un camino hacia la destrucción, porque todos sabemos cómo terminaría Saúl, atormentado, persiguiendo por todo el reino a David, hasta que en medio de su locura se ve envuelto en una batalla en la cual él prefiere quitarse su propia vida. Todo esto no fue una casualidad, y no fue que Dios se enojara de un día para otro con Saúl. Simplemente fue el camino de destrucción que Saúl quiso tomar. Y yo quiero repetirle esto una y otra vez en este mensaje. Fue escogido por Dios, fue ungido por el profeta, fue lleno del Espíritu Santo, fue usado con poder. Fue usado con poder. ¿Qué hizo que este hombre escogido, ungido y usado por Dios llegara a estar atormentado? Bueno, había varias fallas en Saúl, como las hay en usted y en mí. Sí. Dios no nos llama siendo perfectos. Dios nos llama, en la Escritura lo testifica de Génesis a Apocalipsis, Dios nos llama a los perfectos, a los capacitados, a los mejores. Dios llama a los que están dispuestos y los capacita. Dios capacita, Dios entrena, Dios prepara, Dios adiestra, Dios fortalece, Dios da. Pero en los que hay la disposición, la perseverancia, el buen deseo, Dios hace obras grandes. Y son los hombres y mujeres de fe que quedaron registrados en la Biblia, que llegaron hasta el final en grandes victorias. Pero asimismo, la Biblia no esconde los hombres que no lo lograron. Y Saúl es un gran ejemplo de esto. ¿Cómo llegó este hombre? Lo vamos a encontrar entonces en el capítulo 13. Vamos, por favor. Cómo Saúl se descompuso. ¿Qué fue lo que lo llevó a él a caer tan terriblemente y a enojar tanto a Dios? Dice la palabra del Señor, versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a sus deseos, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¡Wow! ¡Qué cosa tan terrible! Vamos a explicar qué pasó aquí. Saúl había tenido una victoria. Es ungido como rey y tiene una gran victoria sobre los amonitas. Después de que él tiene esta gran victoria y el pueblo lo admira porque los libró de unos enemigos bastante molestos, él tenía las instrucciones iniciales cuando a solas
fue ungido por Samuel el profeta. Y dentro de esas instrucciones especiales, el profeta le había dicho: nos vamos a encontrar en Gilgal, allí va a haber una batalla contra los enemigos de Dios más grandes, que son los filisteos, en aquel tiempo. Y Samuel le dijo claramente: espérame que yo voy a llegar al 7º día y te diré lo que debes hacer. Ahora, en medio de esta situación, Saúl se desespera. Saúl comienza a perder el control de la situación, de las emociones. Él cae en un desborde emocional, era muy dado a eso, y comete este gran error. Se apresura, presenta un sacrificio que no le era permitido a él, sino al profeta presentar. Y cuando él hace eso, enseguida llega Samuel y le dice en el versículo 11: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es allí donde nosotros vamos a encontrar cómo el afán y la ansiedad pueden destruirnos y nos pueden llevar a cometer errores que no tengan solución. Por eso tenemos que ser muy sabios, muy prudentes antes de lo que vamos a hacer, pensar, nosotros poder llegar a esa capacidad de esperar en Dios y decir: ok, si yo hago esto, me puede pasar esto, esto o esto. Porque la bendición estaba en las manos de Saúl. La bendición estaba en sus manos. Y el profeta mismo le declara: si tú no hubieras hecho esto, Dios hubiera confirmado tu reino para siempre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjese que eso está aquí en el versículo 13. O sea, Dios no había tomado temporalmente a Saúl para usarlo y desecharlo rápidamente. Dios, dependiendo del comportamiento de Saúl, haría de la casa de Saúl la descendencia de su hijo, el Mesías, porque el Rey de Israel, Jesucristo, vendría del linaje del Rey que Dios había escogido. Pero ese hombre, a pesar de que fue escogido por Dios, Saúl, no pudo sostenerse, no logró comprender, conocer, humillarse delante de Dios. Y por eso fue desechado por Dios. Dios tuvo que buscar a otro. Y permítame, vuelvo y le repito: escogido por Dios, ungido por el profeta, lleno del Espíritu Santo, usado con poder. Por eso usted no se asombre de ver que un hombre de Dios caiga. No se asombre de eso. Cuídese que el que no caiga sea usted. Que no sea usted. Por eso cuando encontramos en el cristianismo personas que hablan de un pastor, que hablan de un siervo, que hablan de otro, y los critican y los señalan y los juzgan, tenemos que alejarnos inmediatamente de esa gente. Porque, hermanos, Jesucristo nos dirá: hipócritas, ¿qué haces tú mirando la pajita en el ojo de tu hermano y aquí una viga en tu propio ojo? ¿Cuántos problemas hay dentro de nosotros y queremos es mirar el defecto de los demás? Y Jesús vehementemente, contundentemente va a decir: hipócrita. Y no queremos que nuestra relación con el Señor sea únicamente de que nos esté exhortando, corrigiendo todo el tiempo. No. Nuestra relación con Él debe ser principalmente de agradarlo, de complacerlo. ¿Él conoce nuestras debilidades? Sí. Ahora vamos a ver a través de la Escritura cómo Dios nos ve. Porque Dios nos ve con las debilidades, los problemas, el día a día que llevamos. Dios lo sabe y es misericordioso, rico en misericordia
y da de esa misericordia, de esa gracia, para que podamos salir de todo esto. Pero, en nosotros está el saber valorar lo que Dios nos da, guardarlo para que nadie nos lo quite, guardarlo para que no se escape de nuestras manos. En nuestras manos está la bendición. Necesitamos ser diligentes, sabios, entendidos en Dios. Y no sé cuántos allá puedan decir amén. Por tanto, este es un mensaje muy importante que habla hoy a nuestro corazón y nos advierte de los peligros. Porque Dios pone esta clase de mensajes para que también nosotros aprendamos a tener temor de que lo que Dios da un día se puede perder si nosotros no sabemos valorarlo. ¿Qué había en Saúl? Bueno, Saúl tenía diferentes situaciones internas que no corrigió a tiempo. Saúl no supo cómo trabajar estas cosas con Dios y por eso permitió que el afán y la ansiedad lo llevaran a cometer uno de los peores errores de su vida. Porque ahí fue cuando Dios lo desechó a él. Y Dios dijo, no, este hombre no puede ser rey de mi pueblo. Entonces, una de esas cosas, ¿cuáles eran? Samuel les había advertido en el capítulo 12, versículo 21, les había dicho, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Entonces, ellos tenían la tendencia de codiciar, de desear cosas que tenían otros, y Saúl no era la excepción. De hecho, cuando usted revisa la victoria que tuvo el rey Saúl en el capítulo 11, cuando rescató la ciudad de Jabes, Saúl, él mismo, en medio de la victoria y de sentirse usado por Dios, y fue confirmado por Dios aquí delante de todo el pueblo en Gilgal, después de estas cosas, Saúl se construyó un monumento para él mismo, un monumento para que la gente lo pudiera ver a él, para que la gente lo reconociera y entendiera lo que Saúl había hecho por ellos. Y cuando Saúl construyó el monumento para sí mismo, dejó ver su corazón y mostró que en su corazón no había gratitud hacia Dios, no había honra y honor a Dios, sino que en su corazón había vanidad, que en su corazón había orgullo altísimo, que él tenía un vacío emocional y necesitaba ser exaltado por la gente, reconocido por la gente. O sea, a Saúl no le sirvió el reconocimiento que Dios le dio, sino que Saúl necesitó del reconocimiento de los demás y por eso se hace un monumento. Entonces nos damos cuenta que el error de Saúl no fue algo producido como una reacción equivocada. No, el error de Saúl fue simplemente la acumulación de cosas que él no trabajó con Dios. Él no las trabajó con Dios. Y necesitaba de la gente. Él necesitaba del apoyo anímico de las personas, lo cual es un desastre para un líder de Dios. Un hombre, una mujer de Dios que están en un liderazgo, que están en un ministerio, que están al servicio de Dios, si necesitan que la gente les esté diciendo lo bueno que hacen y animándolos y aplaudiéndolos, esas personas tienen un vacío tan gigante que un día van a hacer lo que Dios no les mandó a hacer o van a desobedecer en algo concretamente a Dios, como lo hizo Saúl, por esperar el aplauso de la gente. Así a Dios le desagrada lo que ellos están haciendo.
Es allí donde nosotros debemos revisar nuestro corazón si hay sentimientos de sensibilidad. Porque hay gente que sufre de sensibilidad, no se le puede decir nada. No se le puede decir nada, no se le puede llamar la atención, no se le puede corregir un defecto, no se le puede decir esto que estás haciendo está mal, no se le puede poner una disciplina, no. La persona sensible, la persona se desborda en sus emociones, se llena de complejos, se llena de todo eso que lo ha consumido internamente. Y ahí su ira, su ímpetu es lo que gana y se desborda el corazón malo, corrupto. Lo lleva a áreas de rebeldía contra Dios, contra una autoridad. Lo lleva a levantarse contra un hombre, una mujer de Dios. Lo lleva a dividir. Lo lleva a conspirar. Lo lleva a la queja, a la murmuración, a los malos pensamientos. Y todo esto nació en un corazón que no se había llenado del amor de Dios, que no le bastaba con el amor de Dios, con el reconocimiento de Dios. Esto fue uno de los detonantes de esto que llevó a la destrucción a Saúl. Este fue uno de los detonantes. Y usted puede encontrar aquí en el capítulo 13, cómo Saúl no logró controlar sus emociones. El afán, el anhelo de ser siempre victorioso, de ser siempre reconocido por la gente. Ese afán, no de agradar a Dios, no de obedecer a Dios, no de esperar a Dios. Y fíjese que afán es lo contrario a esperar. Afán es lo contrario a esperar. Él no quiso esperar a Dios los 7 días, que le había hablado claramente el profeta. Desde que Saúl llegó allí a Gilgal, el hombre ya venía mal. El hombre venía mal. El hombre estaba esperando el apoyo completo de Israel. Hizo sonar el cuerno, comenzó a la gente a venir a juntarse, pero pasaban los días, venía la gente, pero no encontraban a un hombre lleno de la presencia de Dios, no encontraban a un hombre con las promesas de Dios, no encontraban a un hombre de fe, encontraban a un hombre vacío, encontraban a un hombre amador de sí mismo, encontraban a un hombre impetuoso, rebelde de corazón, sensible. Y este hombre frágil hizo que ese pueblo se desestabilizara. Este hombre sin control de sí mismo llevó a que el propio pueblo perdiera las fuerzas. Y claro, Israel completo como pueblo era un pueblo temeroso. No se caracterizaban por ser un pueblo de fe, no se caracterizaba por ser un pueblo que buscaba a Dios con corazón sincero, no, ellos eran idólatras, lo acabamos de leer, el profeta los había exhortado. Era un pueblo que se dedicaba a las vanidades de la vida, o sea, a lo pasajero. Pero este hombre fue el líder perfecto para que ellos se desbordaran y todos juntos cayeran en desgracia delante de los ojos de Dios. Y digo delante de los ojos de Dios porque Dios le dio una victoria aquí a Saúl. Sí, Dios le dio una victoria. Pero la peor derrota de su vida porque Dios lo desechó. Entonces fíjese cómo nosotros tenemos también que valorar lo que son los reconocimientos de Dios y las victorias en Dios y compararlas con las victorias y los éxitos humanos. Y el hecho de que humanamente uno aquí triunfe, uno sea un buen trabajador, uno sea una persona con un hogar bonito, una persona próspera económicamente, eso no significa que a los ojos de Dios esté siendo bien visto, que Dios lo esté viendo con agrado. Ese puede ser un buen esposo o una buena esposa, un buen papá, una buena mamá, buen hijo, buen trabajador, muy inteligente, lleno de habilidades, lleno de cosas maravillosas a los ojos de los hombres, pero Dios
sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Hay afán de reconocimiento, hay sensibilidad, hay envidias, hay competencia, hay iras, hay pleitos, hay celos, hay complejos, una cantidad de vacíos en el alma, y Dios dice: ok, usted está así, yo le quiero corregir, yo le quiero ayudar, yo le quiero sanar sus heridas, yo quiero libertarle de esa situación, pero usted deje de reconocerse como si fuera algo excelente delante de la gente. No, usted es orgulloso, es orgullosa. ¿Por qué? Porque se cree algo que no es. A los ojos de la gente muy grande, muy tremendo, pero delante de mí, usted está terriblemente mal. Y las palabras así de Dios no son para condenar y para destruir, son como un médico dándole el diagnóstico a su paciente que necesita ser tratado por una enfermedad terminal y que si no trata a tiempo esa enfermedad va a morir. Así habla Dios, porque estas cosas del alma van a matar a una persona finalmente, la van a destruir, no solo en esta tierra, en la vida eterna también. Porque la palabra es clara, Dios a los orgullosos los resiste, a los soberbios, dice la palabra que los mira de lejos, no puede estar cerca de ellos. Dios habita, ¿cómo? En las alturas, con el humilde, con el quebrantado de corazón. Solo los limpios de corazón verán a Dios. Entonces dése cuenta cómo el diagnóstico que Dios arroja del estado espiritual de una persona no es para destrucción, es al contrario, es para que la persona se ponga en manos de Dios con humildad, reconozca y diga: sí, ese no fue el caso de Saúl. Ese no fue el caso de Saúl. Ahora, lo triste de este caso es que encontramos a un hombre inflado, lleno de orgullo, un hombre que se hace un monumento de sí mismo. ¿Y cuántos en sus vidas se han hecho monumentos de sí mismos? Hacen cosas para ser vistos de los demás. Hay gente que hace obras buenas, pero no para agradar a Dios, sino que hacen obras buenas para que los demás los aplaudan y digan: wow, esa gente es espectacular, esa gente cómo ayuda, cómo es esa gente de correcta, cómo es esa gente de íntegra. Imagínese, hermano, que toda la integridad y todo lo excelente que le hemos visto a la gente, un día Dios lo cobre porque cometimos un error en el pasado y ese error sale a la luz y se evidencia que fuimos corruptos, que fuimos torcidos, que fuimos en alguna situación un pecado bien desagradable y que ese pecado salió a la luz. Y todo el pecho que habíamos sacado y todo lo que nos habíamos inflado, se destruye. Entonces, si Dios está viéndonos como realmente somos, ¿no sería más inteligente, más sabio humillarnos delante de Él y dejar que Él nos corrija? Y decir: sí, Señor, aquí está, me estás hablando hoy del afán, lo reconozco, Señor, me afano por cosas que no vale la pena. Me estás hablando hoy de la ansiedad, es cierto, Señor. Mis emociones se desbordan, pierdo el control de las situaciones porque no alcanzo a esperar en ti, Señor. No sé cómo combatir estas cosas. Tengo orgullo, tengo soberbia, Señor, tengo altivez, miro a los demás así por debajo de mí. Yo estoy arriba, ellos están acá. Yo soy más inteligente, yo sé hacer mejor las cosas. Cuando nosotros tomamos decisiones, nosotros, hablo de los que estamos en liderazgo, en autoridad, tomamos decisiones y nos equivocamos en esa decisión, se nos juzga severamente. Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho esa persona que critica en los zapatos de uno? ¿Qué hubiera hecho? ¿Y tendría el valor y la fortaleza, la humildad para pedir perdón, para reconocer que hizo mal? ¿Tendría esa capacidad de seguir adelante? No, mis hermanos, la verdad es que no. Mucha gente se retira, mucha gente dice: no, yo ya no puedo con eso, y hasta terminan peleados con Dios, porque la gente vio sus errores, sus defectos. Entonces ahí es donde tenemos que permitir que Dios destruya esas cosas en nuestro interior, que nos van a llevar a la derrota si no las trabajamos a tiempo. Saúl no lo entendió, el orgullo lo encegueció. Y el hombre, fíjese la situación en la que está, porque lo que lleva a una persona a la destrucción es que se juntan todas las cosas en el momento perfecto y algo las detona y explotan. Y eso sucedió. Número 1, Dios le dice: no es en su tiempo, es en mi tiempo. O sea, Dios le dice: en 7 días. No. Saúl era un hombre acostumbrado a que las cosas eran inmediatas, cuando él quería.
Eso habla de inmadurez espiritual. Eso habla de que yo quiero tener el control y el control no lo tiene Dios. No, el control es mío. Se hace a mi manera, en mi tiempo. Error. Vas a ser destruido. Número 2. Él esperaba el apoyo de la gente. Y en su respuesta le dice al profeta, porque vi que el pueblo se me desertaba. Yo le quiero hacer la pregunta, ¿de quién iba a depender esa victoria? ¿De los hombres de Israel o de Dios? Hermanos, al igual que todas las victorias en la Biblia, siempre dependieron de Dios, no de la gente. ¿De quién depende que nosotros salgamos victoriosos en una situación? ¿De un hombre? ¿De los recursos nuestros? ¿De nuestra sabiduría, inteligencia? No, de Dios, que es el que da la victoria. Pero este hombre está mostrando que sus ojos están puestos en la gente, quiere agradar a los hombres. Y yo le digo, tarde o temprano, todos los cristianos tenemos que escoger a quién queremos nosotros servir y a quién queremos nosotros agradar. Tenemos que escoger entre querer agradar a los hombres o querer agradar a Dios. Y de esa decisión van a depender las consecuencias que tengamos en nuestra vida. Bendiciones si escogimos agradar a Dios o maldiciones si escogimos agradar a los hombres. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces ahí es donde nosotros debemos abrir el corazón al Señor y decir, esta es mi condición espiritual, trata conmigo, corrígeme cuanto antes, sácame estas cosas que no las quiero. Y no sé cuántos puedan decir amén. No sé cuántos puedan decir amén. Por eso, la pregunta de Samuel en el capítulo 13, versículo 11 me impactó. Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué llevó a Saúl a esto? Estar mal con Dios, no ser sabio, no recordar las palabras que Dios le había dado, comportarse como un impío, como un hombre que no conocía a Dios. ¿Sí? Y eso le trajo la consecuencia. ¿Él está envuelto en esto? Sí. ¿El enemigo se viene como un ejército gigante? Por supuesto, el diablo siempre se va a presentar contra nosotros como alguien que tiene el control, el poder y que nos va a destruir sí o sí. Eso es lo que va a hacer el enemigo siempre. Pero usted debe pensar que el enemigo usted lo ve como si fuera un león rugiendo y viniendo contra usted con mucha fuerza. No, usted debe ver al enemigo como lo que es, un ratón con un micrófono. Un ratón con un micrófono, haciendo ruido. El que es el verdadero león de la tribu de Judá se llama Jesucristo, ruge con poder y todos sus enemigos son esparcidos. El diablo no tiene ese poder. Pero si usted le da la autoridad, si usted le da el derecho a Satanás, él va a coger ese derecho, esa autoridad que usted le da y lo va a destruir. Lo va a destruir. Y lo leímos empezando este mensaje el día de hoy. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y venía un espíritu malo de parte de Dios que lo atormentaba. Claro, el diablo va con todos los derechos delante de Dios y le dice, tengo derechos, reclamo el alma de Saúl, es mía. Es mía. Es un hombre mentiroso, es un hombre orgulloso, es un hombre corrupto. Es un hombre que ama el confort, el vivir bien, los aplausos, las vanidades. Es un hombre que ha quebrantado todos estos mandamientos. Su alma me pertenece, voy a destruirlo. Y Dios le dice, yo ya no estoy con él, su alma está en tus manos, le dice al diablo. Y venía un espíritu malo que lo atormentaba. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cosa tan terrible! Escogido por Dios, ungido por el profeta,
lleno del Espíritu Santo, usado con poder. Y ahora está en manos de Satanás, en terreno del enemigo. Qué cosa tan terrible, mis hermanos. Nos hace reflexionar muchas cosas. ¿Sabe qué me impacta de esta historia? Mire, hay promesas muy maravillosas de Dios cuando estamos en momentos difíciles. Le voy a regalar una. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si Él me dice, espere, ¿yo qué tengo que hacer? Decir, Él tiene el control, no yo. Me ama, es fiel, no desampara, es misericordioso, me perdona y me ha dicho que me va a ayudar. Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Porque la respuesta para Saúl, él ofrece el sacrificio y enseguida llega Samuel. La respuesta para Saúl ya venía en camino y él no supo esperar. No supo esperar, se desesperó. El afán por hacer las cosas a su manera. Y el afán con todos estos otros ingredientes, orgullo, ímpetu, altivez, soberbia, incredulidad, el afán lo hizo ansioso, o sea, se desbordó en las emociones. Y él ofrece el sacrificio, peca contra Dios y enseguida llega el profeta que traía la instrucción de Dios. Hermanos amados, es una gran lección para que si Dios nos habla a nosotros del tiempo, seamos obedientes en el tiempo. Si Dios dice este no es el tiempo, espera. Hay que esperar. Si Dios dice, ok, marchen, como le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué hay que hacer? Hay que marchar. Entonces lo que aprendemos en esta historia es a ser obedientes a Dios, porque de Dios viene la bendición, de Dios viene la victoria. No podemos nosotros guardar la bendición que Dios nos dio con nuestras propias fuerzas o recursos o sabiduría. No lo podemos hacer, necesitamos de Él. Y yo no sé cuántos puedan decir en casa, necesito de Dios. Lo necesitamos es a Él. ¿Y Dios lo quiere hacer? Por supuesto. Dios lo escogió, lo ungió, lo llenó del Espíritu Santo y lo usó con poder. Dios lo iba a hacer una y otra vez con Saúl, como lo hizo con David, como lo hizo con cada hombre y mujer que le creyó a Dios. Dios lo iba a hacer y Dios lo va a hacer con usted. Pero hoy usted necesita pasar por unos rayos X espirituales en los cuales Dios le muestre su corazón, su alma, cómo está, y usted tenga la capacidad de humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Dios le exalte cuando fuera el tiempo. En el tiempo de Dios están las respuestas, están las cosas en perfección. Y es ahí donde tenemos nosotros que coger esas palabras y guardarlas en el corazón. Viene el diablo y arma el ejército y dice, ya venimos. Hermanos, hay un siervo aquí llamado Eliseo, que tiene un ejército similar en contra de él y está relajado. Su siervo Giesi está desesperado. Oh, profeta, mira el ejército. Y dice, ¿qué tipo tan cansón? Ay, Dios mío, ábrele los ojos para que él vea quién es el que está con nosotros. Y dice la Biblia que Dios le abrió los ojos al siervo Giesi y que cuando él pudo ver el campo, más allá del ejército enemigo, vio ángeles en caballos, con espadas, un ejército angelical gigantesco llenando todo ese lugar. Amado hermano, en Dios está nuestra victoria, están los recursos, tenemos que confiar. Quiero pasar a la parte de las soluciones, porque yo no estoy aquí ni para acusarlo a usted, ni para derribarlo o simplemente dejarlo con un diagnóstico dañino y destruido. Yo estoy aquí de parte de Dios, porque a eso me ha enviado el Señor, para enseñarle a usted la solución, cómo salir de la ansiedad,
cómo lograr vencer el afán y estos sentimientos destructivos. Entonces, vamos a ir a esta parte maravillosa y vamos a cerrar el mensaje. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Y mire lo que dice la Escritura: por nada estéis afanosos. Qué lindo, ¿no? Por nada. Absolutamente nada. No hay enfermedad, no hay crisis económica, no hay crisis familiar, no hay problema en la ciudad, en el país. No hay nada que me deba meter a mí en una situación de afán. Por nada debo estar afanoso. En otras palabras, porque la palabra griega allí para afanoso también se puede traducir como acongojado, apesadumbrado. Son otras traducciones para afanoso. Y dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí y en el texto de Mateo capítulo 6, que vamos a revisar más adelante, está la solución para el afán y para la ansiedad. Dios nos está dando la fórmula para vencerlos. Número 1, cuando dice que por nada estemos afanosos, en el griego original sonaría algo así como meden merimnate. Meden merimnate. Es una orden con una prohibición. O sea, lo que nos está queriendo decir allí Dios es: paren de afanarse, paren de preocuparse, dejen el afán, dejen la congoja, dejen la angustia, no lo hagan más. Eso es lo que nos está queriendo decir en el idioma original. No lo hagan más, no se afanen más, no se angustien más. Entonces lo primero que yo debo hacer es no permitir que ese sentimiento me controle. ¿Cómo lo hago? Es la pregunta. ¿Cómo lo hago? Yo sé que no me debe controlar, pero finalmente termino poniéndome ansioso, nervioso, no duermo, estoy sudoroso, no como, no sé qué hacer, mi carácter cambió. Bueno, mire la solución que Dios nos da. Después de la orden de que no debemos estar así, nos da la solución. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo salimos nosotros del afán, de la ansiedad? Primero, entendiendo que no lo debemos tener. Segundo, vamos a Dios, que es el proveedor de la paz y el proveedor de todas nuestras soluciones. La solución muchas veces no la tenemos en nuestras manos, no. La solución la mayoría de veces únicamente depende de Dios, sobre todo en situaciones más difíciles que otras. Entonces, Dios está diciendo: no lo hagan, no quiero que ustedes estén así, sino que vengan a mí, hablen conmigo. Entonces, ¿qué debe hacer una persona? Hablar con Dios, explicarle el problema. Entonces, en el caso de Saúl: Señor, estoy aquí en Gilgal, donde me dijiste que viniera a enfrentar al enemigo, pero el ejército filisteo es innumerable, Dios. Son demasiados. Ya llamé al pueblo, le dije que acudiera, pero tengo temor. Estoy asustado, es la verdad. Somos muy poquitos contra ese ejército tan grande, Señor. Y yo siento que me voy a desmayar del miedo. Yo siento que no tengo la fuerza para esta situación. Estoy asustado, Dios. Estoy asustado. No sé qué hacer. Entonces ya la persona vino y habló con Dios. ¿Qué es lo siguiente que nos está diciendo la Biblia? Después de que la petición se ha puesto delante de Dios, dice el ruego y la acción de gracias. ¿Qué es el ruego? El ruego es cuando yo me bajo aquí y le comienzo al Señor a decir: tú sabes que yo no puedo, esto es más grande que yo, estoy tan débil, estoy tan mal, que si tú no haces algo, yo de esta no salgo bien. La persona está rogando. Fíjese que cuando en la calle nosotros nos encontramos con mendigos, con gente que pide dinero, ellos no vienen pidiendo así con soberbia, ellos vienen así agachados.
muchas veces están sentados en el suelo extendiendo su mano, una gorra, un tarro, para que la gente les dé. Ellos están ahí postrados. O sea, se pone uno en la posición abajo porque necesita del que está aquí arriba. Y eso hay que hacerlo en la oración. Hay que decirle, yo voy a salir muy mal de esto si tú no me ayudas. Por eso estoy aquí orando, Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Y comienza uno a declarar lo que Él es y a reconocer lo que uno es. Señor, soy bruto, me metí en esto sin pensar. Señor, dije esto y no me di mis palabras. Señor, yo no sé de dónde salí yo ahí, pero como siempre cometiendo mis errores, mis equivocaciones. Señor, esto pinta muy mal. Yo la verdad no puedo. Pero vengo al poderoso de Israel, vengo al Dios de las victorias, vengo a un Dios de maravillas, vengo a un Dios que es mi Padre, que me ama, que me ha tomado como su hijo, como su hija. Sé que tienes cuidado de mí, Señor, por eso vengo, Dios, a pedir tu ayuda y tu solución en esta situación. Entonces, hablé con el Señor la situación y ahora estoy en la rogativa. Estoy rogando, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y tú conoces mi corazón, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No puedo con esto, ayúdame. Me estoy humillando y a Dios le encanta nuestra humillación, a Dios le encanta, Dios ama nuestras lágrimas, porque cuando nuestro hijo pequeñito se cae, salimos corriendo a alzarlo, le quitamos el mugre, miramos qué fue lo que se dañó, lo abrazamos, lo consolamos, porque no queremos que el niño esté llorando, y Dios es así. Dios se conmueve cuando lloramos de corazón, se conmueve, y va corriendo a nuestra ayuda y nos levanta. Pero la tercera parte de la solución es también la acción de gracias. No podemos quedarnos con la derrota. O sea, Saúl no podía quedarse con la derrota. Ok, estamos haciendo el ejercicio inverso a lo que hizo Saúl, lo que ha debido hacer y no hizo. Entonces, el ejército es muy grande, los de Israel están impacientes y se están yendo. Señor, se me está yendo la gente, pero ahora empieza la acción de gracias. Yo te doy gracias porque tú me llamaste para este momento. Yo te doy gracias porque tú me hablaste y me dijiste que te esperara aquí 7 días. Y tengo una promesa tuya, Señor. Y aquí estoy y no me muevo porque tú me dijiste que lo vas a hacer, Señor. Gracias por estar conmigo. Gracias por levantarme. Gracias por no desampararme. Gracias porque tú siempre escuchas mi oración. Yo sé que tú siempre me respondes, Señor. ¿Quién oraba así? Jesús después de los milagros. Entonces se cuenta que no solo es venir a hablarle al Señor la situación, no solo pedir su ayuda, lo que necesitamos específico de esa situación, sino también es darle gracias por quien Él es y adelantarnos a lo que Él va a hacer. Gracias, yo sé que de esta tú me vas a sacar victorioso. Señor, yo estoy seguro que de esta tú me sacas, no porque lo merezca, no, Señor. Yo estoy re mal y voy a cambiar, y Señor, yo sé que esto me va a ayudar a enderezarme, a corregirme, de esto va a salir algo muy bello, pero te doy gracias porque sé que tú no me vas a dejar avergonzado. Son promesas que están en la palabra de Dios y la Biblia no miente. Entonces Dios nos acaba de dar la forma para salir del afán, de la ansiedad. Pero ¿cómo se rompe ahora el efecto de lo que eso ya hizo en nuestro corazón? El daño que ya hizo emocional aquí en nuestra cabeza, el daño que ya hizo, ¿cómo se rompe? El siguiente versículo también nos lo dice. Y la paz de Dios que trae su presencia, su respuesta, su bendición, su provisión. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la paz de Dios viene y destruye todo lo que nosotros estábamos pensando de miedos, de angustias, de afanes. Me va a pasar lo peor. No, la paz de Dios aplasta eso y ahora se establece es la convicción y la confianza en mi vida. No sé cuántos pueden decir amén. Se establece la confianza en mi vida. Ya sé que Dios me oye, ya sé que Dios está conmigo y ya sé que Él me va a sacar de esto. Pueda que Dios me ponga igual que Saúl a esperar un plazo de tiempo. Bueno, gloria a Dios. Yo no voy a esperar ahí desesperado. Yo no voy a esperar ahí hecho un manojo de nervios y vuelto una nada.
Yo voy a esperar tranquilo porque ahora mi problema está en manos de Él. Él es el que tiene la solución, yo no. Yo vine a pedirle la solución, yo vine a pedirle la ayuda, pero Él es el que me la va a dar. Por eso ya estoy tranquilo, porque la Biblia dice que Él es fiel. Es tan impresionante que dice que si nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Oiga, qué cosa tan tremenda. Dios sabe que nosotros le vamos a fallar, pero es que Él no cambia. Él no cambia, Él es un ser maravilloso. Por eso tenemos que llenarnos de gratitud, de amor por Él y darle gracias porque nos amó sin merecerlo. Entonces dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, y esta es la palabra que yo quiero ahorita, que ya por la hora voy a cerrar acá y estaré trabajando la siguiente parte de Mateo capítulo 6, la estaré trabajando el próximo domingo si Dios lo permite. Pero quiero cerrar con esta parte que es importante. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra guardar me llamó también mucho la atención. ¿Qué significa? La palabra guardar allí viene de un griego que es Prouresei es el griego que se utiliza allí para guardar, Prouresei. ¿Y qué significa Prouresei? Haga caso y cuenta que usted está en un campo y que de repente viene un ejército enemigo. Y ese ejército enemigo, usted está vulnerable, usted está desprotegido, usted no tiene un arma, usted no tiene cómo defenderse de ese ejército que es más fuerte que usted. Pero a pesar de que usted está en el campo, usted tiene la opción de correr hacia una guarnición. O sea, suponga que usted está cerca a una situación muy similar a lo que se está dando en Afganistán, que en medio de que los talibanes estaban tomando el control de todo el país, aún había guarniciones del ejército de Estados Unidos y de otros países aliados, había guarniciones y la gente corría a esas guarniciones sabiendo que ahí adentro estarían seguros. Es similar lo que aquí la Biblia nos está diciendo, que la paz de Dios es para nosotros una guarnición. O sea, Dios nos está diciendo, ya vino y habló conmigo, ya me pidió lo que necesitaba de ayuda en esta situación, ya me dio gracias y se ha llenado de confianza. Ahora mi presencia, mis promesas han hecho que esos pensamientos ya no estén en su mente más turbándolo, como atormentaba el espíritu malo a Saúl. No. Ahora usted tiene paz, tiene confianza y esa es su protección. Ahora usted está rodeado por mí. Y son promesas que Dios una y otra vez hace en la palabra. Por ejemplo, dice la palabra en Salmos que el justo será rodeado por Dios como con un escudo a su alrededor. Dice también la palabra de Dios, yo seré muro de fuego en derredor de ustedes. Entonces, una y otra vez Dios se presenta entre nosotros como protector, como guardián. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, no es una guardia que únicamente cuide un franco, no, está guardando todos los francos. Mi espalda, que es la retaguardia, todo. Esa es la protección de Dios, una protección integral en todas mis áreas me está guardando. Y es allí donde yo debo tener esa confianza en Él. Debo tener esa confianza en Él. Entonces, amada iglesia, no necesitamos estos sentimientos que nos controlen y que nos dominen. Vamos a tener problemas, por supuesto. Juan 16:33 dice, palabras mismas de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, en el mundo vamos a tener problemas, dificultades, situaciones inesperadas, errores que cometemos y cosas que se nos vienen. Claro, esa es la vida, pero nuestra confianza está en el cielo, en que Él tiene el control y la misericordia. Y lo que yo hice mal, si yo hice algo mal, si yo me humillo, le pido perdón y acepto su corrección, va a ser una corrección llena de amor, en la cual Él me va a sacar humilde, me va a sacar con sabiduría, pero sobre todo me va a sacar sabiendo la clase de padre que yo tengo, un padre muy maravilloso, un padre que me ama y que responde por mí. Dios responde por nosotros porque es padre y es un maravilloso, es el mejor de todos los padres. Por eso tomemos hoy estas palabras muy en serio.
muy en serio. Había toda una serie de versículos que quería trabajar con ustedes, no lo haré en este día, pero Dios nos invita una y otra vez a que dejemos estas cosas en su control, en su poder. Ya vimos cómo Saúl no resistió y fue un desastre para él, pero amada iglesia, nosotros estamos en manos de Dios, que es maravilloso. Así es que vamos a orar y le vamos a entregar todo esto al Señor y vamos a permitir que Él limpie hoy nuestras vidas de todos estos sentimientos. Y recuerde que lo que nosotros hacemos no lo hacemos para ser vistos por los ojos de los hombres, lo hacemos de corazón para Dios. Para Él es que hacemos las cosas. Así es que estoy contento y alegre porque Dios me envió a predicar con este mensaje. Me acosté anoche muy tarde, en la madrugada, realmente en las horas de la madrugada me acosté, estaba muy cansado cuando me acosté, pero me acosté contento porque había escrito lo que Dios había puesto en mi corazón, porque había preparado y esta mañana me levanté a revisar, a poner en orden todo para poder hoy hablar con claridad la palabra que Dios me dio para usted y para mí. Dios nos dio esta palabra, mis hermanos, nos la dio y vamos a tomarla con mucha humildad y vamos a darle gracias porque Él es un Dios muy bueno. Oremos. Padre eterno y grande, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta hora por tu bondad y amor, Señor. Queremos decirte que confiamos en ti y Señor, en tus manos están las cosas que nosotros necesitamos. Gracias por la Biblia porque es maravillosa y allí encontramos versículos que nos dicen que antes de que la palabra salga de nuestra boca, he aquí que tú ya conoces nuestra necesidad, Señor. Tú ya lo sabes todo, Dios. Tú sabes de qué tenemos necesidad, pero te gusta que como niños vengamos ante ti. Pues eso nos hacemos hoy, Señor, niños ante ti, tú nuestro Padre y nosotros tus hijos. Hoy, Señor, renunciamos a todo afán, renunciamos a la ansiedad, hoy renunciamos a los traumas, Señor, a los vacíos del alma, al desorden del alma. Hoy renunciamos a estar apegados a las personas, a ese deseo de ser aplaudidos o reconocidos por la gente, de que la gente nos diga cuán maravillosos somos. No, hoy renunciamos a todo eso, Señor. Queremos que las palabras que vengan para nosotros de alabanza vengan de parte tuya. Que vengan de parte tuya, Señor, que tú puedas decir, este es mi hijo amado, mi hija amada, en quien yo tengo complacencia. Que tú puedas ver nuestros corazones hoy, Señor, como corazones humildes. Sabemos que no somos perfectos, Señor, no lo hemos alcanzado, Señor, pero vamos hacia ese camino, confiando en ti cada día, descansando en ti nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras batallas. Te damos gracias, Espíritu Santo, por hablarnos y por estar aquí en este momento, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que estas palabras sigan retumbando en nuestro corazón el resto de este día y de aquí en adelante todos estos días. Y mi Señor, si tú has dispuesto respuestas para nosotros en que tenemos que esperar, como Saúl tuvo que esperar los 7 días, hoy vamos a esperar, Señor, no en ese espíritu de Saúl, no, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesucristo todo espíritu de Saúl y queremos, Señor, al contrario, esperar calmadamente, esperar tranquilamente. Como dice tu palabra, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así es que también nosotros tenemos todas estas promesas. El día de mi angustia clamé y Jehová me oyó, me respondió. Gracias, Señor, tú nos libras de enemigos ocultos. Tú, Señor, nos proteges y nos guardas, Señor, del asedio del enemigo, Señor. Tú nos proteges y nos defiendes, Señor, de todo lo que se quiere levantar para dañarnos, para destruirnos. Tú tomas nuestros errores. Dice tu palabra que aún nuestras maldiciones, tú las conviertes en bendiciones, Señor. Cuanto más un error, una equivocación, algo que hicimos mal, tú lo vas a convertir en una victoria, en una gran enseñanza, en un trato lindo
lindo del cual saldremos sabios, con sabiduría, con más amor por ti, más apegada nuestra alma a ti, Cristo, más llenos de tu Espíritu Santo, Señor. No queremos que nos pase lo de Saúl, que fue lleno un día y luego, Señor, él, su propia vanagloria, su propio vivir para este mundo, lo fue desocupando, Señor, de ti. Y al final, Señor, fracasó. Nosotros queremos que tú nos llenes cada día. Que cada día haya algo lindo, algo nuevo para nosotros, Dios. Por eso te pedimos, danos el espíritu de oración, danos la sed y el hambre por tu palabra, no dejarnos mover por las circunstancias, sino saber que nuestros pies están sobre una roca, porque tu palabra dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve o no se derriba, no se cae. No, mi Señor. Así es que nosotros hoy escuchamos confiadamente tu voz, diciéndonos que nos amas, que estemos tranquilos, que estemos gozosos, que no nos preocupemos por estas cosas. Padre precioso, gracias. Gracias, Señor, por esto tan maravilloso que estás haciendo. Nosotros declaramos que tú, Señor, eres el que tiene el control. Te entregamos todo control a ti, Señor, y se hará en tu forma, en tu tiempo, como tú lo consideres, porque tú eres Dios. Te damos gracias, Señor. Y en el nombre de Jesucristo atamos toda la contaminación que ha salido y la enviamos al abismo. Y todos estos sentimientos, Señor, quedan delante de ti para que tú, Señor, te glorifiques en nosotros. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias, Señor. Aleluya y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Hermanos, antes de terminar, quisiera darles un anuncio bastante importante. El próximo miércoles, a las 7 de la noche, vamos a tener una reunión aquí en el templo. Todos los hermanos de la congregación, todos. Les pido que se abstengan de traer niños. No tenemos cómo cuidar a los niños, pero sí les agradecemos mucho que vengan los hermanos de la congregación acá. Vamos a tener una reunión importante, es una asamblea general en la cual les estaremos compartiendo cómo será de aquí en adelante el funcionamiento de la iglesia y cosas que tienen que ver con la pandemia, el volvernos a congregar presencialmente, todas estas cosas que debemos hablar ya personalmente con ustedes. Es muy importante que ustedes puedan venir. En el caso de que no puedan venir los dos, por lo menos que venga uno solo, pero es muy importante, mis hermanos, que hagan su esfuerzo de venir el próximo miércoles. También les queremos decir que a partir de esta semana ya no haremos ninguna transmisión más a través de mi cuenta personal de Facebook. Los pastores han creado un grupo cerrado para mi amado Jesús en Canadá. Cada congregación se comenzará, mientras hayan estas transmisiones, se comenzará a conectar únicamente a través del grupo de la congregación. Entonces, se creó un grupo especial para la congregación de Bogotá, otro grupo únicamente para la congregación de Neiva y otro grupo únicamente para la congregación de Canadá. Entonces, estos detalles los estaremos dando el día miércoles. Por ahora les quiero decir que ya el próximo domingo se transmitirá desde el grupo cerrado de Facebook de mi amado Jesús en London. Por eso es importante, yo les voy a estar enviando la invitación para ingresar en este grupo y que ustedes entonces acepten la invitación y ya estén atentos a todo lo que allí en el grupo se estará hablando solo para los hermanos de Canadá. Gracias, mis hermanos, por su presencia. Oramos entonces y le damos gracias a Dios por los diezmos, los presentamos delante de Él y ya nos despedimos. Señor, te damos gracias por proveernos para nuestras necesidades físicas, materiales. Nos das lo espiritual, pero también nos das, Señor, el mantenimiento diario. Por eso queremos darte gracias, Señor, y presentarte nuestros diezmos. Los diezmos, Señor, de lo que tú nos has dado, hoy los traemos delante de ti, para que los recibas con agrado, Jesús. También te entregamos las ofrendas, Señor, lo que de corazón queremos dar voluntariamente. Lo presentamos delante de ti, sacerdote divino.
y ponemos todo esto en tus manos. Oramos también, Señor, dándote gracias por nuestro pastor Antonio, por un año más de vida, Señor, porque lo has levantado como un hombre muy especial en nuestra vida, amigo, hermano, pastor y padre espiritual. Y te damos gracias por él, orando todos juntos para que tú le levantes de su silla de ruedas, orando para que tú le des la fuerza en su cuerpo que él necesita para su restauración, para su recuperación total. Él te ha pedido estar al 110%, Señor. Te pedimos, dáselo en el nombre de Jesús. Bendícelo grandemente mañana en su cumpleaños, Señor. Rodéalo con tu espíritu, llénalo más de tu sabiduría, de tu amor, de tu plenitud, de tu perfección. Síguelo usando con poder en nosotros y en la vida de muchísimas más almas, Señor, que tú le des para predicar hijos espirituales por montones, en muchas ciudades, en muchas naciones. Dios, dale hijos espirituales, dale nuevas obras para abrir, Señor, nuevas misiones, nuevos tiempos, Señor, contigo, en Cristo Jesús. Le bendecimos y te damos gracias por su vida, Señor. Quedamos en tu presencia, atamos todo espíritu de retaliación y de venganza por esta predicación y lo enviamos al abismo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y amor. En Cristo Jesús. Amén.